Tercera gran división social del trabajo. Producto de las dos divisiones precedentes aparecen los mercaderes, quienes ya no están directamente unidos a la producción, sino que actúan como intermediarios en el cambio entre los productores directos, sometiéndolos económicamente. De la primera gran división social de trabajo surge la propiedad privada, que pasa a posesión de las cabezas de las familias de tipo patriarcal, naciendo de esta separación de la sociedad en dos grandes clases, explotadores y explotados, que en este caso serían señores esclavistas y esclavos. Al surgir propiedades privadas de la tierra, se hace necesaria una gran masa de esclavos para hacerla producir. En razón de ello, las guerras tienen por objeto el saqueo y la captura de miembros de otras tribus como prisioneros para tenerlos como esclavos. En síntesis, se hace posible la explotación del hombre por el hombre, la idea de trabajo colectivo, la propiedad colectiva, el beneficio común y disfrute de los mismos derechos de la comunidad primitiva quedan atrás para ceder lugar a la propiedad privada y las clases sociales antagónicas. La clase dominante necesitó un ente que garantizara su dictadura y aplicara su voluntad como norma. Así surge el Estado y el derecho. 3.2.2 Régimen esclavista. Señor esclavista y esclavos. La esclavitud es la primera forma histórica de explotación y más brutal de todas. Existió en el pasado de casi todos los pueblos. Paso del régimen de la comunidad primitiva al régimen esclavista efectuó por primera vez en la historia en los países del Antiguo Oriente, en los milenios cuarto al segundo antes de nuestra era, imperaba ya regímenes esclavistas de producción en Mesopotamia, Sumerios, Babilonia, Asiria y otros estados, en Egipto, en la India y en China. En Grecia, el régimen esclavista de producción floreció en el siglo V y antes de nuestra era. Posteriormente, la esclavitud se desarrolló en los estados de Asia Menor y en Macedonia, siglo IV al primero antes de nuestra era. El régimen esclavista alcanza su grado más alto de desarrollo en Roma durante el periodo que abarca del siglo II antes de nuestra era al segundo de esta. En esta época el desarrollo garantiza la propiedad privada absoluta sobre los medios de producción, la propiedad sobre las masas de esclavos sujetos a venta y a destrucción física, disfrute gratuito del trabajo de los esclavos. Como ya quedó establecido, tanto el derecho como el Estado nacen para defender a una clase social minoritaria y explotadora. En razón de ello, en el periodo del régimen esclavista, el Estado fue el instrumento de dictadura de clase dominante, ello es de los esclavistas. El derecho, por su parte, impone las nuevas costumbres de los esclavistas, transformándolos en normas jurídicas que autorizaran a los señores esclavistas a matar a los esclavos, a hacerlos objeto de cualquier violencia y a explotarlos sin limitaciones. Un claro ejemplo de ello es que en ese estadio a los esclavos no se les consideraba como personas, sino como cosas u objetos. Eran para ellos herramientas que hablaban. 3.2.3 Régimen feudal. Señores feudales, campesinos, siervos o siervos de la gleba. Bajo el régimen feudal, las clases principales de la sociedad las integraban los señores feudales y los campesinos siervos. El señor feudal, dueño de la tierra, no tenía, sin embargo, la propiedad completa del campesino como objeto. Tenía únicamente derecho a su trabajo y determinadas cargas. El hundimiento del Imperio Romano fue al mismo tiempo el hundimiento del régimen esclavista en su conjunto. La época del feudalismo abarca un largo periodo. En China dura más de 2000 años. En Europa occidental se mantuvo desde la caída del Imperio Romano, siglo V de nuestra era, hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra en el siglo XVII y Francia en el siglo XVIII, en Rusia desde el siglo IX hasta la Reforma Campesina del año 1861, en los pueblos de Asia Central desde los siglos VII al VIII
hasta la victoria de la revolución proletaria en Rusia. En este régimen el campesino queda ligado a la propiedad de la tierra, juntamente con la cual el terrateniente lo explota, aunque ya no le puede dar muerte. Las funciones del Estado feudal, expresión de su esencia clasista, tendía en el interior del país a mantener subordinados a los siervos y a las capas bajas de la población urbana de la sociedad. Eran las siguientes: consolidación y defensa de la propiedad feudal sobre la tierra, que pertenecía a los nobles, de su propiedad parcial sobre los siervos de la gleba, que eran un apéndice de la tierra y de la propiedad privada sobre los demás medios de producción. Obligación de los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo para los señores. Prestación personal, tributo en especie o en metálico. La consolidación de las diversas formas de dependencia de la población de las ciudades respecto de la aristocracia mercantil e industrial y la supeditación de estas ciudades a los señores feudales. Abierta represión militar y terrorista de las acciones campesinas y de las masas plebeyas de las ciudades que se sublevaban contra los señores feudales y de la aristocracia mercantil e industrial contra el Estado feudal. El derecho feudal representaba por su esencia la voluntad de los señores feudales como la clase, voluntad que por la fuerza del Estado feudal es erigida en la ley para todos los miembros de la sociedad, condicionado como estaba por la posesión dominante de los señores feudales en la vida económica de la sociedad. Este derecho servía a los intereses de dicha clase a los fines del Estado feudal, permitiéndole mantener bajo la explotación a los siervos de la gleba, tal como lo afirmaba el Min. Para mantener su dominio, para conservar su poder, el terrateniente necesitaba un aparato que tuviese subordinado a un enorme número de personas, los sometiese a determinadas leyes y normas, y todas estas leyes reducían fundamentalmente a mantener el poder de los terratenientes sobre el siervo de la gleba. 3.2.4. Régimen capitalista, sociedad burguesa. Capitalista, proletariado. Con el capitalismo se concentra aún más el derecho de propiedad privada y se intensifica la explotación del hombre por el hombre para garantizar la máxima ganancia. Estos aspectos son lo que se deben garantizar el Estado y el derecho burgués. Las funciones principales del Estado burgués son consolidar y proteger la propiedad privada capitalista sobre los instrumentos y medios básicos de producción, garantizar y proteger las condiciones de la explotación capitalista de los trabajadores, ejercer una abierta represión militar contra los obreros campesinos y otras clases trabajadoras que luchan contra los capitalistas y el Estado burgués. El derecho burgués es la voluntad hecha ley de la burguesía, voluntad que viene determinada por las condiciones materiales de vida de esta clase. El derecho burgués está llamado a facilitar la realización de los fines que se plantean ante el Estado de la burguesía, es decir, a mantener sojuzgadas a las clases explotadas. Tal derecho asegura las actividades del Estado capitalista en la realización de sus tareas principales. Sobre los principios de propiedad privada y libre empresa gira todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, para lo cual tiene que garantizar la explotación de los obreros y en general de todos los trabajadores. Hay que tener presente que cuando cambia el tipo de Estado, cambia el tipo de derecho. Rasgo común a los tipos de Estado y de derecho esclavista, feudal y burgués es que son el Estado y el derecho de las clases explotadoras. La base económica de estos tres tipos históricos de Estado y de derecho son relaciones de producción que se caracterizan por la propiedad privada sobre los medios de producción y a consecuencia la explotación del hombre por el hombre. Tanto el Estado y el derecho esclavista y el feudal como el burgués defiende la propiedad privada sobre los medios de producción, consolidan
las relaciones de explotación del hombre por el hombre. 3.2.5 Régimen socialista. El derecho socialista tiene su origen en la toma del poder del pueblo bajo la dirección de la clase obrera. Su desarrollo radica la protección del nuevo régimen de propiedad, la propiedad social que paulatinamente conduzca a la satisfacción plena de necesidades materiales y espirituales de toda la sociedad. Paralelamente es un instrumento que conduce a la destrucción de resabios de la propiedad privada y explotación, herencia y capitalismo que no desaparecen de inmediato con la toma de poder. El régimen socialista es la primera fase o la fase previa al régimen comunista. El Estado socialista es un tipo superior de Estado totalmente nuevo, llamado a suprimir las clases explotadoras, a destruir las diferencias de clases en general y construir la sociedad comunista. El derecho socialista expresa en contraposición a los tipos históricos de derecho que le precedieron no la voluntad de una minoría explotadora, sino la voluntad de los trabajadores de la clase obrera y de sus aliados de clase, ante todo los campesinos trabajadores. Es un derecho de tipo superior nuevo que contribuye a la estructuración, consolidación y desarrollo de una norma social en la que están profundamente interesadas las masas trabajadoras. El derecho socialista regula las relaciones de producción que sirven para la construcción del socialismo y el comunismo. 3.2.6 Régimen comunista. Los materialistas se plantean la sociedad ideal en la cual se llegue a cumplir la ley de cada quien según su capacidad y de cada quien según sus necesidades, sociedad que haya logrado al máximo desarrollo económico y moral para que le permita vivir en la mayor hermandad a través de la autogestión Estado-sociedad de la comunista. En esta sociedad se plantea la desaparición del Estado y el derecho como instrumentos de la clase dominante, pero según ellos esto no será posible hasta que la sociedad mundial esté inmersa en este sistema y el imperialismo haya perdido toda capacidad de ataque en contra de la humanidad, indicando que se hará en dos fases, primero en el orden interno y luego en el orden internacional. En la futura sociedad comunista, cuando el elevado desarrollo de las fuerzas productivas permita efectuar la distribución según las necesidades y los hombres sientan la necesidad interna de trabajar con arreglo a su capacidad, el Estado y el derecho se extinguirán si deja de existir el campo imperialista y por consiguiente desaparecen las contracciones de clase no solo en el interior del país sino también en el ámbito internacional. 3.3 Para la concepción materialista, la esencia del Estado y el derecho se constituye en que todo Estado es el aparato de la dictadura de una u otra clase dominante. Todo derecho es la voluntad erigida en ley de la clase dominante.